Bueno, seguimos con este segundo video, que es la segunda parte del camino de la excelencia. Forma parte del curso PNL desde cero para mejorar tu vida 100%. Aquí te presento a los fundadores de la programación neurolingüística. John Grinder, antes y ahora dando una conferencia, y Richard Bandler, también actualmente dando una conferencia. Son los fundadores de la programación neurolingüística, que a principios de los años 70 ven, descubren y aprenden cosas nuevas. Ellos mismos se empiezan a convertir en buenos profesionales simplemente observando, tomando contacto con personas excelentes en el ámbito de la terapia y aprendiendo directamente a modelar. Es decir, comienzan a ver cuáles eran los patrones de éxito que se daban en personas de excelencia personal y profesional. Para eso estudiaron a 3 personas notables. Ese fue el punto de partida de la programación neurolingüística. Las 3 personas notables que Bandler y Grinder estudiaron fueron Fritz Perls, un psicoterapeuta muy importante de la época y el creador de la terapia Gestalt; Virginia Satir, una extraordinaria psiquiatra que resolvía conflictos familiares muy complicados; y Milton Erickson, que también era psicoterapeuta hipnoterapeuta, es decir, aplicaba conceptos de hipnosis y también resolvía casos muy complicados de una manera muy original. Entonces Grinder y Bandler querían identificar los patrones de acción y pensamientos efectivos de esta gente de excelencia. Empezaron a depurar todas las investigaciones, lo que ellos iban investigando de estas personas, y así construyeron un modelo, la programación neurolingüística. De esta manera, la PNL se fue desarrollando en 2 aspectos: un proceso útil y eficaz para descubrir patrones de éxito, para poder sobresalir en algún campo de la vida, y por otro lado, una manera efectiva de pensar y comunicarse, tomada de personas sobresalientes. Entonces, la esencia de la PNL es el modelaje, porque de esa manera se creó, se fundó a partir de ello. Entonces, como decíamos en el video anterior, el modelaje es la autopista del aprendizaje, es un aprendizaje acelerado que parte de observar a las personas de excelencia. ¿Y qué tienes que hacer para empezar a transitar por esa autopista del aprendizaje? Y lo primero de todo es decidir qué aspectos quieres mejorar. ¿Cuáles son los aspectos sobre los cuales quieres mejorar personalmente, profesionalmente, en tu vida? Y después tienes que elegir el modelo. Y cuando hablamos de modelo, hablamos de una persona, de alguien que ya está obteniendo los resultados que tú quieres lograr. Alguien que en algún aspecto en particular que a ti te interesa, ya está logrando resultados de éxitos en ese aspecto. Para elegir el modelo, como regla general, tiene que ser alguien respetable, alguien que tú admires y alguien a quien respetes, a que esté en línea con tus propias creencias y valores. Elegir un modelo puede significar, lo más recomendable para mí es, te lo digo en base a mi propia experiencia, es empezar a modelar personas, aspectos personales de gente de excelencia que te rodeen, digamos, alguien con la cual puedas hablar, alguien con el cual puedas tratar. Empezar de a poco, con algún aspecto en particular.
puede ser una persona, por ejemplo, en el caso de las personas que quieran bajar de peso, podría ser elegir un modelo de persona que ya está obteniendo los resultados que ellos quieren, ser delgado, tener una cierta cantidad de hábitos en cuanto a su alimentación y estilo de vida. También se podrían elegir aspectos de verdaderos genios de la humanidad, verdaderas personas de excelencia, que han marcado etapas. Aquí en este caso podemos verlo a Albert Einstein y a Gandhi. Por ejemplo, Albert Einstein tenía una creencia muy arraigada, que él decía que el mundo era un lugar amistoso. Imagínate si aplicas esa creencia en ti mismo. ¿Cómo te levantarías a la mañana? ¿Cuántas cosas más harías? ¿De qué manera las harías? Bueno, Einstein tenía esa creencia de que el mundo era un lugar amistoso, y además solía decir otra cosa muy interesante, que nunca mates una santa curiosidad. Él era un ferviente defensor de la curiosidad, de tener esa actitud de curiosidad, justamente la que la programación neurolingüística propone en su modelo de aprendizaje, la actitud de curiosidad, de experimentar. Y bueno, de Gandhi, su ferviente adherencia a la paz, su creencia ferviente de que todo podía lograrse de manera pacífica. En definitiva, elegir el modelo, eso es algo que tienes que hacerlo tú, de acuerdo a tus propias necesidades, a tus propios criterios, pero básicamente yo te recomiendo empezar con algún modelo que te quede cerca, es decir, que puedas hablar, que puedas entrevistarlo, que puedas observarlo. ¿Y cómo se modela la excelencia? Hay 3 puntos básicos de cómo se puede duplicar la excelencia o un aspecto de excelencia de otra persona que ya está logrando los resultados que quieres. Primero, lo que hace el modelo, es decir, su comportamiento y fisiología. Cuando hablamos de fisiología, hablamos del cuerpo, de su lenguaje corporal, cómo se mueve, cómo camina, hacia dónde mira, cómo respira, cuál es su postura corporal. Lo que te interesa es su fisiología y su comportamiento en el momento en el que está desarrollando su accionar, que a ti te interesa duplicar. Tal vez no te interese tanto cómo camine o qué es lo que haga en otros momentos, pero sí en el momento en particular en el cual él está obteniendo ese resultado de éxito que quieres lograr tú. El segundo aspecto es cómo lo hace. ¿Cómo lo hace el modelo? ¿Cuáles son sus estrategias de pensamiento interno? Es decir, como habrás visto en la guía de programación neurolingüística, todos tenemos sistemas representativos: visual, auditivo, sinestésico. Forman parte de nuestro pensamiento interno, de cómo pensamos. Pensamos con imágenes, con sonidos, sensaciones. Es decir, en este punto tienes que observar de qué manera lo hace, cómo organiza sus pensamientos. ¿Qué viene primero en su secuencia de pensamiento? ¿Qué viene? ¿Una imagen, un sonido o una sensación? Tiene que tener, tiene que poder detectar su estrategia mental, ese orden de sus aspectos de sistema representativo. Y el tercer punto clave es por qué lo hace. ¿Por qué hace lo que hace para lograr ese resultado de éxito? Es decir, ¿en qué se apoya para hacerlo? ¿Sus creencias y suposiciones o supuestos en los que se apoya? Todo aquello que le permite poder actuar de esa manera, ¿verdad? En el caso de una persona, por ejemplo, siguiendo con el ejemplo, delgada, ¿por qué, hace o tiene determinados hábitos? ¿En qué se apoya para ser delgada? Para mantener el peso, para mantener la buena salud.
Entonces recuerda estos tres aspectos que son fundamentales sobre los que se modela la excelencia: su comportamiento y fisiología, sus estrategias mentales y sus creencias. Se modelan entonces, a manera de síntesis, estos tres aspectos puntuales, como decíamos: las creencias, las estrategias mentales y la fisiología. Y para modelar necesitas agudizar tu poder de observación, porque de lo que se trata es que vas a tener que hacer una investigación acerca de estos aspectos de lo que hace tu modelo en el momento en que está obteniendo, en que está desarrollando su acción y obtiene los resultados que tú quieres obtener. Entonces, se tienen que hacer determinadas preguntas al modelo elegido. Aquí hago un paréntesis porque también el modelaje lo puedes hacer a partir de ti mismo, porque tú, como todo ser humano, tiene aspectos de más depurados en cierto nivel que otras personas. Entonces, puedes hacer modelar tus propios aspectos de excelencia. Para que tomes conciencia de este asunto, obsérvate a ti mismo. Hay aspectos, actividades en tu vida en que eres bueno, eres buena, tal vez en tu trabajo, en el estudio, en alguna habilidad en particular que sepas realizar. Entonces, ¿sabes cómo lo haces en verdad? Es decir, si eso que haces bien se lo tuvieras que explicar a alguien, de cómo lo haces tú, cómo logras esos resultados efectivos, ¿lo podrías hacer? ¿Lo podrías explicar? No siempre es posible, porque a veces hacemos las cosas como de manera inconsciente. Las hacemos, pero no sabemos conscientemente, con lujo de detalles, cómo lo hacemos. Por eso la PNL, con todas estas técnicas, te va desarrollando esa agudeza sensorial, para saber tomar conciencia primero de tus puntos fuertes, de cómo tú logras resultados de excelencia y de los recursos que necesitas incorporar para lograr lo que quieres. Esto es muy importante. Por ejemplo, si tú puedes detectar cuál es, en algo que seas bueno, cómo lo haces, cuál es tu creencia, cuáles son tus estrategias mentales y cómo utilizas el cuerpo, entonces podrías replicar eso a otros aspectos de tu vida. Podrías replicar eso, por ejemplo, si tienes la habilidad de desarrollar confianza en ti mismo. Puedes replicar ese modelo todas las veces que quieras y aplicarlo en otras situaciones en las cuales no te sientes tan confiado. Entonces, ¿cómo modelamos las creencias? Y necesitas saber entonces cuáles son las creencias de tu modelo. Seguíamos con el ejemplo de una persona que quiere bajar de peso. Como decíamos, necesita saber en qué cree o en qué se apoya su modelo de delgadez y salud para estar y mantenerse en el peso adecuado. Aquí vemos una imagen de los fantasmitas. Y de alguna manera podríamos asociar las creencias como algo invisible, pero que están allí, digamos, que están de alguna manera en la mente inconsciente muchas de las veces, y que moldean nuestra forma de actuar. Por eso es tan importante identificar las creencias. Las creencias se pueden identificar a través del lenguaje, por ejemplo. Todo eso puedes verlo en la guía de programación neurolingüística en el capítulo de creencias, que es muy interesante. Pero entonces, siguiendo con el tema de modelaje, necesitas saber cuáles son las creencias, en qué se apoya, en qué cree tu modelo de excelencia. Y algunas preguntas para averiguar las creencias de tu modelo. Puedes preguntarle lo siguiente: ¿por qué hace lo que hace? ¿Qué significa eso para usted? ¿Qué pasaría si no hiciera eso?
siguiendo con el ejemplo del esquema anterior, ¿qué pasaría si no fuera delgado? Si no comiera, por ejemplo, más saludablemente. ¿Qué pasaría? ¿Qué significa, por ejemplo, en este caso, la delgadez para usted, la buena salud? Todas esas preguntas tienes que hacérselas a tu modelo. ¿A qué se parece eso? ¿Con qué lo compara usted? ¿Qué considera beneficioso en todo esto? Ahora, para incorporar las creencias de tu modelo en ti mismo, no queda otra que actuar como si la creencia fuera cierta para ti. Actuar como si la creencia fuera cierta para ti. Y observa qué cambios se producen cuando actúas de esa forma. Entonces ahí tienes que autoobservarte. A ver, ¿qué nuevas acciones llevarías adelante tú si creyeras eso? Imagínate qué nuevas acciones llevarías adelante tú si incorporaras esa creencia. ¿De qué cosas serías capaz? ¿Y qué harías en tu vida? ¿Qué harías de manera distinta? Si incorporas esa creencia, ¿de qué forma lo harías? ¿Qué harías de manera diferente? Si actuaras de acuerdo a las creencias de tu modelo. Bueno, ahora vemos cómo modelar las estrategias. La estrategia mental es una forma de organizar los pensamientos de acuerdo a una secuencia. ¿Y qué necesitas para crear una estrategia mental? Para crear una estrategia mental se requieren los sistemas representativos, como seguramente has visto en la guía de programación neurolingüística, la cantidad y calidad de cada uno de ellos. Esas son las submodalidades. La cantidad y calidad. Sistemas representativos pueden ser visual, auditivo, sinestésico, que incluye el olfativo y el gustativo. Y la cantidad y calidad de cada uno de ellos. ¿Qué tan grande es la imagen? ¿Tiene brillo? ¿Qué tan fuerte es el sonido? ¿Está alejado el sonido? Etcétera. Esas son las submodalidades. Y el orden o secuencia en que aparecen. Atención, en las estrategias mentales es muy importante, si quieres detectar una estrategia mental, es importante el orden o secuencia en las que aparecen. Es importante saber si lo primero que aparece es una imagen, si después le sigue un sonido o una sensación, etcétera. Entonces, acá vemos, mira, el visual, el auditivo, el sinestésico. Necesitas entonces estos sistemas representativos, las submodalidades y el orden o secuencia en que aparecen. ¿Y por qué todo esto así detallado? Porque lo necesitas averiguar cuál es la estrategia mental de tu modelo de excelencia en el momento que está desarrollando la acción que él realiza y obtiene resultados exitosos que a ti te interesan. Y en este caso también tienes que hacerle preguntas, tienes que hacer preguntas para averiguar la estrategia de tu modelo de excelencia. Entonces le puedes preguntar, ¿qué fue lo primero que hizo o pensó en esa situación? Bueno, ahí seguramente te va a decir si es una imagen, un sonido, una sensación, etcétera. Después de eso le sigues preguntando ¿qué fue lo que pasó inmediatamente después? Y ahí sigues preguntando lo mismo. Él te va a dar una respuesta y le sigues preguntando ¿qué fue lo que pasó después de eso? Y así sucesivamente. Así vas averiguando y tomando nota, atención. Tienes que tomar nota de todas estas respuestas. Algo muy importante, que haya sintonía entre ustedes.
entre tú y tu modelo tiene que haber una sintonía. Recuerda el capítulo 2 de la guía donde hablamos de la técnica del reflejo. Cómo puede haber sintonía entre dos personas, que fluya la comunicación. Además, tienes que darte cuenta, observar muy puntualmente que tu modelo se encuentre en un estado de congruencia, que no esté disperso o pensando en otra cosa, que esté totalmente metido en lo que tú le estás proponiendo, sin dispersiones, y que lo reviva de manera asociada. Al hacerle, digamos, las preguntas, él tiene que reexperimentar la experiencia, el momento en el cual obtiene el resultado de éxito que te interesa. Entonces lo tiene que revivir como si lo estuviera viviendo en primera persona, como si lo estuviera viviendo realmente, digamos. Pero lo está reexperimentando en su mente en este momento. La respuesta entonces de lo que él te diga será, de lo que tu modelo te diga, será algo que vio, escuchó o sintió. En definitiva, se trata de eso. Entonces tienes que anotar cuál es el orden, y puede ser, por ejemplo, una imagen visual construida, puede ser algo que se diga a sí mismo. En definitiva, hay varias variantes. Esto lo tienes que ver en la parte de la guía de submodalidades, de sistemas representativos. Pero básicamente, digamos, al averiguar, al hacerle las preguntas de qué fue lo que hizo, lo que pensó en esa situación tu modelo, te va a responder que será algo que vio, algo que escuchó o algo que sintió. Es decir, además de eso, ¿cómo son sus submodalidades? Ya ahí vas afinando la pregunta, la observación. ¿Cómo son sus submodalidades? ¿Qué tan grande es la imagen? ¿Es brillante la imagen que vio? ¿Está alejada? ¿Cómo son los sonidos? ¿Son nítidos los sonidos? ¿Cómo es la sensación? ¿En qué parte del cuerpo siente algo? Etcétera. En definitiva, una estrategia exitosa es como un pastel. Es como un pastel de esos profesional, pastel profesional tan rico y que prepara un experto chef, que son casi perfectos. Son aparte muy bien decorados y tienen un sabor justo. ¿Por qué digo que una estrategia exitosa es como un pastel profesional? Porque las estrategias exitosas tienen una manera de ser, un orden. Si cambias ese orden, esa manera de organizarlas, no obtienes los mismos resultados. Justamente es como preparar un pastel, una torta. Necesitas para prepararlo los ingredientes, que serían los sistemas representativos, la cantidad y calidad de cada uno de ellos, es decir, las submodalidades, y el orden correcto para ir añadiendo cada ingrediente para que el pastel sea profesional. Y esos son los pasos a seguir, es el orden correcto de la estrategia, el orden exacto, cómo viene primero qué viene primero, la imagen o el sonido. Por eso hacemos el ejemplo del pastel. No va a salir el mismo pastel así tan rico y tan profesional si el chef coloca los ingredientes de una manera desordenada. No va a ser lo mismo colocar, por ejemplo, el azúcar después de determinado paso que en otro. Entonces, debe mantener un orden en la estrategia. En tu observación, debes copiar fielmente el orden de la estrategia mental del modelo de excelencia. Y el tercer aspecto clave para el modelaje es cómo modelar la fisiología. Y aquí necesitas valerte de todo tu poder de observación y agudeza sensorial, porque vas a necesitar observar la fisiología, el cuerpo, los gestos, la postura corporal
de tu modelo de excelencia. Sería también muy interesante que veas a tu modelo de excelencia en acción, en esa situación en la cual tú quieres lograr los resultados que quieras. Por ejemplo, tienes que fijarte e investigar cuál es la postura corporal de tu modelo en el momento de realizar el comportamiento que te interesa modelar. Por ejemplo, este es un amplio abanico de posibilidades, pero te doy unos ejemplos para darte idea. ¿Cómo camina? ¿Cómo respira? ¿Cómo es su manera de actuar? ¿Y su tono de voz? ¿Es suave? ¿Es estridente? ¿Hacia dónde mira? ¿Sus gestos? ¿Su expresión del rostro? ¿Cómo es? Y si, como decía antes, tienes que ser muy detallista. Muy detallista. Cada detalle cuenta acá. En definitiva, modelando estos tres aspectos, las creencias, las estrategias mentales y la fisiología, son tres aspectos clave para duplicar un modelo de excelencia. ¿De qué se trata todo esto? Se trata de copiar, de imitar, como cuando eras un niño, ni más ni menos. Cuando éramos niños, inconscientemente fuimos copiando comportamientos de los adultos. Ya tenemos incorporado ese, llamémosle, ese software, ya lo tenemos incorporado. Es algo naturalmente humano el hecho de duplicar aspectos. Tienes que aplicar entonces todo en ti mismo, actúa de la misma manera. Todo digamos, lo que has investigado de tu modelo, lo tienes que aplicar entonces en los aspectos que tú querías mejorar, que tú quieres mejorar. Yo lo empecé, por ejemplo, he modelado algunos aspectos de personas de excelencia, que yo considero de excelencia, en algunos aspectos que quise y quiero mejorar en mi vida, y en mi caso particular empiezo practicando un poco solo, empiezo a ver qué es lo que pasa, qué es lo que siento. Entonces te puedo aconsejar eso. Puedes reproducirlo en tu casa, cuando estás sola, solo, y empezar a chequear cómo te sientes al reproducir, al menos de manera aproximada, ese lenguaje corporal. ¿Estás más cerca de obtener los resultados que deseas? Es prueba y ajuste. Realmente es un círculo de probar, mejorar, ajustar, volver a intentar, hasta obtener el resultado deseado. Pues acuérdate de estas imágenes, acuérdate de cuando eras niña, niño. Realmente ya tenemos esa capacidad para hacerlo. En el próximo video vamos a seguir profundizando este tema, porque esto no queda aquí. Vas a poder aprender algo bien organizado acerca de cómo puedes establecer un plan de acción para hacer todas estas preguntas a tu modelo de excelencia, cómo llevarlo a la práctica, de una manera más organizada y que te resulte más sencillo de ver. Parece un poco como que son muchas cosas, pero en realidad si te enfocas en esos tres aspectos, creencias, estrategias mentales y fisiología, y lo haces con los pasos que te voy a dar, que vas a ver en el próximo video, lo puedes hacer sin problemas. Ya verás que realmente esto funciona. Así que, bueno, espero que sigas con interés estos videos y te veo en el próximo video, el video 3 del camino de la excelencia. Gracias.